cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en la serie, cómo habéis construido la personalidad de una figura pues, que fue tan hermética como Balenciaga. Bueno, a ver, yo creo que se nos hace muy difícil de medir, ¿no? En porcentajes cuánto es real y cuánto no, ¿no? Sí que yo creo que los hechos principales que se relatan, los hechos objetivos y de contexto en general son reales. Y luego lo que es un poco las vivencias más íntimas, obviamente, están muy ficcionadas, siempre basándonos, y como antes en la rueda de prensa comentaba Alberto, basándonos en datos objetivos que se tienen y un poco en un ejercicio de fabular, de lucubrar, ¿no? lo que ha podido llevar a un personaje a hacer ciertas cosas o a comportarse de una manera concreta, ¿no? Entonces yo diría que realmente es una ficción, es una serie inspirada en este personaje, pero hay muy pocos datos de lo que es un poco más de su círculo más íntimo, ¿no? O de su esfera más íntima que sean constatables. Esto yo creo que pasa siempre, pero en el caso de Cristóbal, que encima ha sido una persona tan poco expuesta, pues todavía se acrecentaba más, ¿no? También quería preguntaros cómo abordasteis pues, la homosexualidad de Balenciaga en una época que era más difícil que la actual. Pues yo creo que de una manera natural. O sea, es su sexualidad. Es un personaje que, o sea, de alguna manera tenía como distintas capas, lógicamente, como todo personaje interesante. Era un misterio también, pero había datos objetivos. O sea, Blasio Datanville era su pareja, como lo fue luego Ramón Esparza, y es verdad que es un mundo en el que, muy probablemente, según recuerdo yo al menos, cuando nos acercamos a documentarnos, no se hablaba claramente de esto. Curiosamente, igual podrías pensar que París, bueno, o sea, una ciudad enorme, tal, bueno, se podría hablar de otra manera, ¿no? Pero no se abordaba claramente su homosexualidad. Entonces, bueno, pues nos pareció que era algo que de alguna manera hacía darnos una complejidad narrativa también a la hora de digamos, desarrollar el personaje que nos gustaba mucho y, no sé, tampoco le dimos... Tengo recuerdo, igual mis compañeros me lo corrigen, pero le dimos unas vueltas excesivas, más allá de saber que eso definitivamente marcó a una persona que, aparte de eso, también era muy religiosa, pero a su manera, venía, digamos, de un contexto muy concreto y bueno, pues siempre se había caracterizado por su absoluta discreción en casi todo, ¿no? Pero sí que hubo mucho debate con este tema, es decir, en todo el proceso creativo, ¿no? En las reuniones entrábamos en este tema y era sobre todo cómo retratar la homosexualidad en ese contexto, ¿no? Y no retratarlo desde hoy en día, sino cómo podía ser vivir esa homosexualidad en ese momento, en esa circunstancia, ¿no? Y yo creo que ahí sí hubo mucho debate con respecto a este tema. Pero bueno, eso es lo que intentamos en todo momento, es ubicarnos en ese lugar, ¿no? Y obviamente, pues para una persona muy religiosa seguramente era un tema, pues eso, ¿no? Seguramente que le generaba conflicto, pero por otro lado decíamos, bueno, pero para una persona muy religiosa hoy en día también lo puede ser, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento lo era, pero lo es más que hoy en día para ese tipo de persona, ¿no? Entonces, bueno, sí que había mucho debate en ese sentido. Sí. Bueno, es el ejercicio un poco de intentar ponerse en su punto de vista, cómo podría ser, o acercarte al menos, ¿no? Sin caer a veces en ejercicios que son un poco aclichados de qué podemos hacer de hoy en día sobre, pues si hoy es así y hace 20 años era así, hace 50 años entonces sería así. Y entonces esa fórmula matemática no funciona de esa manera, ¿no? Bueno, Balenciaga se declara político, pero en una escena, bueno, pues le increpan que todo, incluso un sombrero, es política. ¿Creéis realmente que el arte puede ser apolítico? Bueno, el arte no es apolítico, nada es apolítico realmente, ¿no? Pero bueno, es una forma de definirte, ¿no? De decir que no quieres entrar en política, simplemente era eso, ¿no? Y es verdad que Balenciaga, bueno, lo que sabemos de él es que nunca se posicionó políticamente, ni de un lado ni de otro. Obviamente
sus clientas eran las clases pudientes y entonces tenían una ideología muy marcada, pero eso tampoco quiere decir que él fuese así, ¿no? Bueno, sí que para nosotros sí que es importante tratar ese tema, sobre todo porque él se tuvo que enfrentar primero a la guerra civil y sobre todo a la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un tema que a nosotros a priori nos parecía muy interesante, bueno, y luego también a posteriori, y bueno, lo teníamos que abordar. Entonces, bueno, hay precisamente un capítulo que trata sobre eso, ¿no? Sobre su carácter apolítico, supuestamente. Y a la inversa, muchas veces es la política la que interfiere en el arte, apropiándose pues eso, de tendencias y sobre todo imponiendo censura. En este sentido, ¿debería la política mantenerse alejada del arte? ¿Sería realista siquiera pensar que eso pudiera pasar? Bueno, igual cada uno tiene su opinión, pero bueno. Sí. No, prefiero que lees. Si debería la política, como has dicho, perdón, alejarse del arte. Para mí sí, para mí definitivamente sí. Lógicamente, como ha dicho Jon, casi todo, si no todo, es política. O sea, tomar una decisión de una manera o de otra, aunque quieras evitarlo, también estás haciendo, de alguna manera, haciendo un ejercicio político. Y yo no sé hasta qué punto se puede separar una cosa de otra. Probablemente sea imposible. El arte necesita también de política en cuanto a políticas, digamos, de financiación, de ayudas, etc. Pero creativamente, para mí, sin ninguna duda, no debería meter mano. Pero bueno, luego las personas somos quienes hacemos o hacen arte, ¿no? O sea, quien crean las cosas, y las personas somos políticas. Entonces, pues obviamente, si hablamos de que la obra es el resultado de una persona, ¿no? Pues eso se ve, ¿no? Pero eso, claro, o sea, cuando hablamos de política también, es verdad que todos somos políticos, pero también el nivel político de cada uno es diferente. Unos son muy políticos, mientras que otros son políticos sin saber que lo son, ¿no? Entonces, pues bueno, los grados en los que entra la política pues son muy diferentes. Entonces también eso probablemente se refleje en la obra de esos autores. Yo, por comentar, que sobre todo me refería a tema intervencionista. O sea, que haya un partido político que diga no, pues a partir de ahora no se hacen pelis de la guerra civil. No, eso no puede ser, para mí al menos. O sea, sí, de hecho yo creo que a veces... al menos hablando del cine en Francia es diferente, donde hay digamos una institución, ¿no? Como puede ser la CNC, ¿no? Sí. Que está, digamos, al margen de quién gobierne, ¿no? Mientras que en España parece que según quién gobierne, pues puede que seas más subvencionable o menos simplemente por tu posicionamiento político, ¿no? Y eso es lo que yo creo que no debería ocurrir, ¿no? En la serie vemos la irrupción del prêt-à-porter, sí. si lo digo bien, en contraposición con la alta costura. Entonces, ¿el arte debe ser elitista para ser considerado arte? No, pero obviamente en el caso de la moda, claro, es que estamos hablando también de una cosa muy concreta que es la moda, ¿no? Y además yo creo que el retrato que hacemos es la moda como un oficio, el oficio de la moda como un oficio muy al servicio de las clases dominantes, ¿no? Como es lógico, antes lo decía Alberto también, o sea, al final tu clientela es quien es y no es gente pudiente y gente de alto nivel adquisitivo, ¿no? Y normalmente esos suelen estar, digamos, en los círculos de poder, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer la moda, obviamente no necesitas... ¿Cómo has dicho la pregunta? O sea, no necesitas... que sea elitista para ser considerado arte. Eso es, no necesitas a lo mejor ser elitista, pero si tu clientela va a estar ahí, si tu profesión se va a desarrollar gracias a esa élite, pues es normal que al final se contagie, ¿no? Bueno, hoy en día también surgen, yo creo, diseñadores de moda y tal, que son mucho más contestatarios y que no se pliegan, ¿no? a esa élite. Claro, es que también existen distintos tipos de élites, ¿no? Y de moda, ¿no? Y de moda también. Y de moda, claro.
Pero no te sabría decir, yo creo que la creación artística no tiene por qué ir sujeta. Estoy ahora pensando en alto, no creo que tiene que ir sujeta a esas élites y no creo que es elitista de por sí, pero obviamente hay una vertiente en la que, pues igual que siempre han existido mecenas, ¿no? Lo que sea, pues que te van a ayudar a llevar a cabo tu creación artística, ¿no?